otro tema, lo que está pasando obviamente con esta cuenta regresiva para la elección presidencial del día domingo. Los 7 candidatos a la moneda cerraron su periodo de campaña, uno de manera virtual, Franco Parisi. Bueno, y ahora solo queda esperar el conteo de votos. Vamos a analizar el escenario político previo a estos comicios junto a Max Colodro, director académico del Magíster en Comunicación Política de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchísimas gracias, Max, por estar con nosotros. Muy bienvenido. Buen día. Hola, Carla. Muy buenos días. A ver, hemos hablado y nosotros hemos conversado harto en la previa de estas elecciones y finalmente el domingo es la única gran encuesta. No sé si tú coincides con otros analistas que dicen que en los últimos años al menos nunca habíamos tenido este grado de incertidumbre y que el escenario está realmente muy abierto. Estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente estamos en un escenario inédito, un escenario bien imprevisible, donde por primera vez, de hecho, las encuestas, los estudios de opinión que hemos conocido hasta ahora han anticipado que los dos grandes bloques, las dos grandes coaliciones que han gobernado Chile en los últimos 30 años tienen altas probabilidades de no pasar a la segunda vuelta con sus candidatos presidenciales, algo que sería un escenario realmente inédito. Pero creo y coincido contigo en que las encuestas hasta ahora han sido malos predictores de resultados, sobre todo en lo que fue la primaria en los principales bloques, y por lo tanto hay que tomar estos resultados con cautela, esperar hasta el día domingo, y hay, a mi juicio, 4 candidatos, de los cuales 2 tienen más probabilidades de pasar, pero los otros 2 siguen teniendo todavía la posibilidad de instalarse en el balotaje. Ya, a ver, quedémonos ahí porque esos 2 que tienen posibilidades de pasar venían como más o menos claros si le creemos a las encuestas y se hablaba de Boric y Kast, según los últimos meses de encuesta. Pero creo, Max, que ha sido una semana particularmente noticiosa y han pasado cosas importantes. Primero, el debate el día lunes, donde en el sector de la centroderecha, no sé si se puede haber movido la aguja con un José Antonio Kast que, según todas las encuestas, los análisis, etcétera, no rindió bien en ese debate. Y un Sebastián Sichel que empieza como a resucitar en ese debate con una imagen mucho más sólida. No sé si eso mueve la aguja por un lado. Y el otro hecho político que hemos tenido esta semana y que obviamente hoy día está al centro de la agenda es lo que se ha llamado el olivazo, ¿no? Karina Oliva, que termina con estos cuestionamientos al financiamiento de su campaña a gobernadora por la región metropolitana y que tiene un impacto también en todo el sector político de Gabriel Boric. ¿Estos eventos van a incidir, crees tú, en el resultado del día domingo? Yo creo que puede incidir, aunque no es claro cuál es la magnitud de esa incidencia. Efectivamente, José Antonio Kast generó muchas expectativas en los debates previos. Había la idea de que estaba repuntando muy fuerte en las encuestas, cosa que se había confirmado en las últimas semanas, pero la performance, su participación en el último debate fue mal evaluado en general, tuvo muchas dificultades para poder entregar una imagen sólida, de liderazgo fuerte. Yo creo que tuvo efectivamente problemas serios en su participación en el último debate, y a Sebastián Sichel, el candidato contrincante del sector, se lo vio mucho más abierto, con más ganas. Yo creo que efectivamente hay la posibilidad de que un sector del electorado que Sichel perdió en las últimas semanas pueda haber vuelto, o pueda al menos haber planteado la posibilidad de cambiar su voto, pero es difícil también que tan a última hora un debate pueda tener una incidencia muy, muy relevante y decisiva en un resultado como este. Y por el otro lado, yo creo que efectivamente Jasna Proboste hizo su mejor debate esta semana, mostró una definición política que no la había tenido desde el comienzo, hacerse cargo, reivindicar los 30 años de la concertación, de algún modo salir en defensa de lo que se ha construido en Chile en los últimos 30 años, pero tampoco tengo claro que eso a estas alturas le alcance para restarle votos de manera significativa a Gabriel Boric, que ha tenido, como bien mencionas tú, esta dificultad mayor con la situación de Karina Oliva. Han tenido que tomar distancia de esa candidatura los líderes del Frente Amplio y el propio Gabriel Boric. Eso puede tener alguna incidencia en su resultado presidencial, pero en definitiva yo creo que dejarla caer también
logra contener probablemente en algo los costos y los efectos de ese incidente. Sí, es una reacción bien taxativa la que tiene Gabriel Boric, dejando, como tú dices, caer y dejando absolutamente sola a Karina Oliva, que según las encuestas y los sondeos previos, incluso en el oficialismo, decían era una de las cartas más seguras para quedarse con un cupo por el Senado en la región metropolitana. Eso cambió en las últimas 24 horas, sin duda. ¿Tú crees que Gabriel Boric contrarresta los efectos políticos que puede haber tenido este olivazo, como lo han llamado? Hay algunos que han dicho, bueno, esta era la generación, o es la generación que llegó diciendo que iban a cambiar las cosas, que venían a barrer con esos políticos corruptos de antes. ¿No queda un poco en entredicho ese discurso o Boric lo salva bien? Porque en el fondo es muy enfático en condenarlo. Yo creo que desde el punto de vista táctico, el comando de Boric y los principales dirigentes del Frente Amplio salieron bien del paso y de una dificultad muy seria. Efectivamente, los antecedentes que muestran a Karina Oliva vinculada a una manera irregular, haciendo finalmente trampa en un sistema, abultando gastos para financiar sueldos de asesores, es efectivamente un tema muy complejo, complicado para el Frente Amplio en su conjunto, para lo que ellos, como bien dices tú, representan desde el punto de vista de una nueva generación que venía a instalarse a la política chilena. Pero tengo la sensación de que Gabriel Boric en este caso y su equipo han logrado salir bien del paso, tomaron una distancia clara, categórica, no esperaron el resultado de eventuales y futuras investigaciones, sino que tomaron la decisión dura de cortar todo vínculo político desde ya, y eso eventualmente puede aminorar el eventual efecto electoral que esto puede tener a 2-3 días de la elección presidencial. Max, ¿qué crees tú que está en juego en esta elección? Ayer todos los candidatos coincidían en que esta era una elección histórica más relevante, no sé si más relevante, pero en un punto de inflexión de un Chile que está enrarecido, de un Chile que está distinto desde el estallido social en adelante probablemente. ¿Qué está en juego? ¿Qué crees tú que en el fondo va a pasar o va a ser el gran desafío de aquel que gobierne, sea cual sea, de los candidatos? A ver, yo creo que cualquiera de los candidatos que gane la elección le va a tocar enfrentar un escenario muy difícil. El deterioro económico que está viviendo el país y que se va a vivir sin duda el próximo año va a ser un deterioro económico muy agudo. La inflación, el alza de tasas, la caída en la inversión, el habernos comido los recursos fiscales, los ahorros previsionales en buena medida. O sea, el país no va a volver a tener a su disposición 80.000 millones de dólares como los tuvo durante este año para poder financiar consumo. Eso es algo que no va a volver a ocurrir y ese hecho, el no tener ya a disposición esa cantidad de recursos va a generar un impacto sin duda en la ciudadanía y eso va a tener efectos políticos. Ahora, creo que lo que se juega finalmente en esta contienda presidencial tiene que ver con dos visiones de sociedad diametralmente distintas. Son la expresión de lo que ha sido este proceso de polarización que ha vivido el país en los últimos años y particularmente a partir del estallido social. Es decir, un país que considera que que hay que hacer cambios y que los cambios son imprescindibles y es necesario hacerlos incluso sacrificando cuotas de estabilidad, como lo dijo Sebastián de Polo, generando mayores grados de incertidumbre y eventualmente sacrificando en algo el crecimiento económico. Y por el otro lado, un sector del país que ha reaccionado cada vez con más fuerza a esta incertidumbre y a esta inseguridad y que hoy día considera que el orden público, el Estado de Derecho, el cumplimiento de las normas y de las reglas fundamentales del sistema institucional son la condición imprescindible para poder acometer cualquier cambio y cualquier transformación, por muy relevante que sea en la sociedad chilena. Yo creo que esas dos visiones, esos dos énfasis, son lo que están marcando en el fondo, en el trasfondo, el proceso electoral que hoy estamos viviendo. Sí, yo te escucho y me parece súper clara la distinción y la lógica bien didáctica que tú pones sobre la mesa. Lo que me pasa así cuando lo escucho, con dos visiones así tan distintas, tendrán algunos matices, nada tan blanco ni tan negro, si es que lo llevamos a la práctica y a lo que seguramente mucha gente que nos ve piensa. Pero en esta como lógica dicotómica que estamos poniendo, pienso que gane quien gane,
tiene un tremendo desafío de gobernabilidad, porque el que llegue va a necesitar acuerdos, va a necesitar, si es que quieres transformar, necesitas acuerdos, si es que quieres ordenar, necesitas acuerdos. Y yo no sé cómo has visto tú el ánimo de esta campaña. Yo tengo la impresión de que ha sido una campaña bien virulenta, bien personalista en muchos casos. Creo que va a ser difícil para cualquier sector político ponerse de acuerdo después, porque ha habido incluso ataques personales o el tomar ventaja de la desgracia del otro para la propia campaña, digamos. Yo no sé cómo ves tú el tema de la gobernabilidad, si es que ves que vamos a tener acuerdos reales por ese Chile que necesita alguien que esté estable en el poder, o vamos a tener más bien matrimonios por conveniencia, que suelen ser súper complicados. Es cierto, yo creo que ese es el escenario más probable. Tenemos un escenario, como decía, muy polarizado. Lo que el país ha vivido básicamente es un quiebre de confianzas, de acuerdos, una pérdida, un debilitamiento muy fuerte de la disposición a construir acuerdos transversales con los adversarios, con aquellos que piensan distinto. Y eso se va a notar probablemente en la elección parlamentaria. Sobre todo vamos a tener un futuro parlamento muy fragmentado, muy dividido. Y no nos olvidemos que este es el proceso electoral donde los candidatos presidenciales han mostrado resultados más débiles en las encuestas. Es decir, no hay candidatos, los candidatos que están mejor posicionados no pasan del 20-25% de respaldo. Es decir, vamos a tener gobiernos que desde el inicio van a ser gobiernos débiles a los que les va a costar construir mayoría. Vamos a tener serios problemas. La gobernabilidad va a ser una de las claves del futuro periodo del próximo gobierno. Yo creo que vamos a tener un escenario muy difícil en ese sentido también, a lo cual se agrega, como te decía, el deterioro económico que el país va a vivir cuando finalmente se acaben los recursos para los subsidios estatales, para el IFE, para los bonos de clase media, y cuando finalmente se acabe también la plata de los retiros de fondos previsionales. Lo que el país va a enfrentar hacia adelante va a ser un escenario muy complicado, tanto desde el punto de vista político, de gobernabilidad, como desde el punto de vista del deterioro económico. Sí, tú tocabas un tema bien relevante que es la distribución de poder finalmente. Eso también va a quedar establecido este domingo, cuando sepamos cómo va a estar conformado nuestro Parlamento. Y desde ese punto de vista, yo me pregunto, Max, ¿qué es lo que uno pudiera proyectar? Porque a mí lo que me hace ruido en la configuración actual, por ejemplo, es la arremetida que ha tenido Kast en las encuestas. Y te quiero preguntar cómo lo analizas y cómo lo explicas tú. Porque alguien diría, bueno, pero si hace muy poquito hubo un 80% de las personas que fueron a votar, que fue una votación con alta participación, por cambios, por una convención constitucional que está haciendo su trabajo, por un Chile distinto al que hemos tenido en los últimos 30 años, por una nueva casa para todos, como se dijo. Pero en ese contexto irrumpe un candidato que quiere todo lo contrario, que es José Antonio Kast. Entonces, a mí me cuesta en el fondo leer qué es realmente lo que la ciudadanía está pensando. Y no sé si tú ves a una izquierda arrasando este día domingo, que es lo que uno pudiera pensar tomando en cuenta el resultado del apruebo, o no, ¿ves algo más contenido? Veo algo más contenido, veo algo levemente más equilibrado por lo siguiente. Yo creo que detrás del fenómeno de José Antonio Kast, lo que ha empezado a irrumpir en las últimas semanas, en los últimos meses, que ya se empezó a notar en la encuesta que el CEP hizo hace 2-3 meses atrás, un mayor rechazo y un mayor cansancio con la violencia, con el deterioro del Estado de Derecho, del orden público. Yo creo que en alguna parte la gente ha empezado a hacer una conexión entre el deterioro económico y particularmente el deterioro económico directo, que es el que golpea el bolsillo, que tiene que ver con la inflación, es decir, con el alza de los productos básicos todas las semanas y los problemas de desorden, de orden público, de inestabilidad. Yo creo que la gente ha empezado en alguna parte a hacer una conexión entre ambas cosas y de alguna manera eso ha empezado a tener efectos políticos y uno de ellos es el alza importante, sorprendente de José Antonio Kast en las últimas semanas. ¿Está estudiado qué es lo que hace que la gente se levante a votar? También fue algo que me cuestioné y lo planteamos en una entrevista aquí y lo plantearon incluso algunos candidatos, y Kast en este caso, después del debate. Él decía que no hablamos de los temas que le importa a la gente, decía que el debate había sido más bien de temas que no eran tan relevantes y que no hacían que la gente participara. ¿Cuáles pueden ser, o me imagino que eso está medianamente estudiado, cuáles son los temas que hacen que una persona se levante y quiera ir a votar? Porque otra de las dudas para el domingo es el nivel de participación. Fundamentalmente las emociones, y en este caso yo creo que va a haber dos emociones muy importantes en
la eventual decisión de voto de los chilenos. La esperanza, la expectativa de cambios que puedan mejorar la vida, por un lado, que es lo que ha estado buscando representar fundamentalmente el sector de la centroizquierda, el sector que ha visto en el estallido social una señal de esperanza en la posibilidad de transformaciones para la sociedad chilena, y por el otro lado, lo que ha empezado, como te digo, a irrumpir con cada vez más fuerza en el último tiempo, el miedo, el temor, la inseguridad. Yo creo que esas dos emociones van a ser muy decisivas para explicar quiénes van a ir a votar, por quiénes van a votar los distintos sectores sociales, los distintos grupos etarios. Yo creo que ahí va a estar una de las claves. Ahora, tiendo a pensar, si uno mira la historia electoral reciente de Chile, que incluso en el plebiscito del año pasado, que fue un plebiscito muy decisivo, donde los chilenos debíamos optar por el apruebo o el rechazo al proceso constituyente, votó un 43% del padrón electoral, es decir, todavía tenemos niveles de abstención muy, muy altos. Me atrevería a decir que lo más probable es que los niveles de desaprobación, salvo que ocurra algo muy, muy singular, muy extraño, van a estar también en torno a eso, es decir, más o menos la mitad del padrón electoral va a ir a votar y la otra se va a quedar en casa. Los niveles de participación. Claro, yo no sé si en las elecciones que están más reñidas y más polarizadas aumenta la participación porque hay más en juego, o la gente tiende a mirar esto con cierta distancia, que es la teoría de Sichel. Ayer Sichel hablaba de una mayoría, no es de él, la mayoría silenciosa se viene diciendo hace mucho tiempo, me refiero a que lo aplica a su campaña y dice, hay una mayoría silenciosa que va a votar por nosotros, por el proyecto que le encarna, dice él, porque esa mayoría no quiere esta polarización. Lo mismo podría decir Jasna Proboste, que también ha tratado siempre de hablarle a ese centro político, que uno también se ha preguntado dónde está. En la encuesta es súper diluido. No sé cómo estás viendo tú eso, si ese centro debería aparecer o no, participando además activamente, o ese centro se va a quedar en la casa, o ese centro ya no existe. Yo creo que ese centro existe. Ese centro, efectivamente, si uno mira, por ejemplo, la encuesta que te mencionaba, la encuesta del CEP, que es una de las pocas encuestas presenciales que se hace en Chile con un sistema probabilístico muy riguroso. Bueno, en esa encuesta de hace 2 o 3 meses atrás, efectivamente, más del 60% de los chilenos se declaraba de centro, se declaraba moderado y partidario de los acuerdos para solucionar los problemas del país. Yo creo que ese 60% ha sido el gran ausente del proceso político en Chile, particularmente a partir del estallido social. Es el Chile invisibilizado, el Chile que no se ha visto expresarse y aparecer, ni siquiera en procesos electorales, como por ejemplo la elección de los constituyentes. Ahora, si va a aparecer ahora, va a depender mucho de lo que termine primando aquí, si es el miedo, si es la esperanza o si es más bien la indiferencia frente a lo que se está viviendo. Yo creo que tenemos efectivamente un problema. Los candidatos presidenciales no han sido, más allá de un cierto nivel medio, grandes motivadores, grandes catalizadores de entusiasmo, de efervescencia, de optimismo. Yo creo que efectivamente puede ocurrir que tengamos niveles de participación relativamente estables, más bien parecidos a los que hemos visto históricamente. Ahora, donde eventualmente, a mi juicio, podría cambiar este escenario es en la segunda vuelta. Es decir, que en el próximo mes, que de aquí al 19 de diciembre, tengamos efectivamente una elección muy reñida, muy ajustada, con mucha polarización, y que eso efectivamente sea un catalizador que lleve a un sector mayoritario de gente a participar en esta segunda vuelta. Bien, pues vamos a ver lo que pase el domingo. Vamos a tener harto que seguir analizando, sobre todo proyectando el futuro, que creo es lo que más importa, pensando en que quien gobierne no tiene una tarea nada de fácil. Max Colodro, director académico del Magíster en Comunicación Política de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.